lo cual es cierto, hermanos, pero quiero decirle que todo esto que se habla en la Escritura está sujeto a condiciones y actitudes de nosotros para poderlo recibir. Es decir, hermano, yo quiero que Dios me prospere, pero Dios ha establecido principios muy claros en su palabra para que estas cosas pasen. El consejo de Dios para ustedes en esta mañana es que si yo quiero más de Dios en cualquier área de mi vida, yo necesito pensar por lo menos en dos cosas, y de eso es de lo que yo quiero hablarte en esta mañana. Dios, hermano, nos bendice siempre en su gracia, porque así es Dios. Sus misericordias, dice su palabra, son nuevas cada mañana. Eso es algo que Dios hace porque Él es Dios, porque nos ama, porque somos sus hijos, y le gusta dar porque Dios es un Dios que da. Pero déjame decirte también que Dios ha establecido ciertos lineamientos para que también nosotros seamos bendecidos de parte de Él. Y creo que esa es la parte, válgame la redundancia, en la que nosotros en ocasiones no pensamos más allá. ¿Por qué, hermano? Porque por ahí ha estado una idea filtrándose en la iglesia, y que yo quiero decirte que no es una idea bíblica, que no es una idea realmente que funcione, y es esto: tú declaras las cosas y van a suceder. Tú declaras las cosas como que son, las cosas que no son como si fueran. Yo quiero decirte que ese es un derecho exclusivo de Dios, no es de nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, nos metemos en eso y empezamos, incluso hay otra corriente que dice que tienes que decretar las cosas para que sucedan sobre ti. Déjame decirte, hermano, que no es así. Si alguien te ha enseñado eso, si tú lo has escuchado de alguien, yo quiero llevarte a la Escritura y quiero que sepas, hermano, que Dios, como ya lo dije, primero nos bendice en su gracia porque Él es bueno. Pero en segundo lugar, hermano, quiero decirte que hay aspectos que Dios toma en cuenta. ¿Qué toma en cuenta Dios? Quiero que abras tu palabra, la palabra de Dios, tu Biblia, en Lucas capítulo 18, en un pasaje que me parece que es conocido por muchos de ustedes. Lucas capítulo número 18. En la famosa parábola del publicano y del fariseo. Versículo 9. Repito, Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. La Escritura describe quiénes eran las personas que se dirigieron al templo. Y dice que uno era fariseo, es decir, un estudiante de la ley, un hombre celoso de la ley y de las cosas de Dios, más en las formas que en la sustancia o en el contenido. Y resulta, hermanos, que el otro que estaba allí era un publicano. Los publicanos eran los que cobraban impuestos. Y para los judíos, los publicanos lo que hacían era robar. Eran unos ladrones porque cobraban de más impuestos. Ahora, estos dos hombres van al templo a un solo asunto, van al mismo asunto, van al mismo templo, van a orar. Lo cual hace interesante la parábola que cita Jesús, porque los dos están en el mismo espacio, pero el uno no sabe lo que dice el otro. Simplemente, hermanos, están allí, están orando, están hablando con Dios, están exponiendo sus necesidades, están exponiendo lo que tiene su corazón. La Biblia no registra que alguno de los dos haya hecho algún tipo de aspaviento para señalar algo sobre su vida. Simplemente, hermano, llegaron allí, quizás como llegamos muchos de nosotros, y se pusieron a orar. Están haciendo algo correcto, ir a orar. Las razones para orar, hermano, las han determinado desde antes de estar ahí. Las actitudes para orar también las han determinado desde antes de llegar al lugar. Están en silencio, no están hablando en voz alta, eso lo dice la Escritura, pero las palabras que dicen en silencio reflejan lo que hay en su corazón. Mira lo que dice el versículo 11.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, es decir, en voz baja, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira, hermano, este hombre estaba haciendo las cosas correctas. ¿Ya lo notaste? Este hombre, hermano, estaba haciendo lo que la ley decía que se tenía que hacer. Aquello que estaba establecido en la ley de los judíos, él era un fiel practicante de eso. Fíjate, no adulteraba, no era injusto, diezmaba de todo lo que ganaba, ayunaba 2 veces a la semana, no era ladrón. Incluso llega hasta compararse con la otra persona que está ahí, el publicano. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando uno puede ver el currículum de este hombre, todo lo que hace, yo te puedo decir que a simple vista es un gran cristiano. Así diríamos en nuestro tiempo. Te puedo decir, hermano, que este hombre realmente está haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y nosotros hemos visto en su palabra aquellas cosas que son pecado y que Dios no quiere que nosotros practiquemos. Y estamos viendo y hemos visto las cosas, hermano, que Dios espera que también nosotros hagamos. Así que, hermano, yo te puedo decir que este hombre era un tipazo. Este hombre era un cristiano de esos como pocos a simple vista. Era un hombre, hermano, realmente que yo pudiera decir, este hombre es intachable, mira todo lo que hace. Excelente, qué bueno. Hace falta más gente así. Hace falta que los cristianos pudiéramos nosotros quedar admirados, quedar asombrados ante una persona que hace eso. Pero déjame decirte esto, hermano. En la vida cristiana, en lo que Dios establece en su palabra, no solo se trata de hacer lo correcto, se trata de hacerlo por las razones correctas. Es decir, hago las cosas correctas por las razones correctas. Y obviamente con las actitudes correctas. Si no es así, hermano, no hay bendición. ¿Por qué? Porque hay quienes les resulta bastante fácil llegar a hacer todo lo que tú les dices que hagan, lo pueden hacer. Pero ¿sabes cuál es su problema? Su actitud y sus razones. Y yo quiero que pienses en eso, hermano, porque este es el consejo de Dios. El publicano que tú ves ahí, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Ves la gran diferencia, hermano? Te lo voy a explicar más sencillamente. El fariseo llegó lleno de orgullo y fue a orar por cumplimiento. El publicano fue a orar por necesidad y lleno de humildad. ¿Lo notaste? Yo puedo venir aquí a orar, hermano, puedo venir a estar aquí porque hay que cumplir. Hombre, es domingo, tenemos que ir a la iglesia. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo vengo aquí porque me gusta estar con Dios, porque me gusta estar con mis hermanos, porque quiero que Dios le hable a mi vida, porque quiero que Dios me toque, porque quiero que Dios me diga qué es lo que debo hacer, porque quiero que Dios sí me bendiga, me sane, haga algo maravilloso en mi corazón. Por eso estoy aquí. Y vengo con la actitud correcta. Si vamos a cantar, canto. Si voy a orar, oro. Si me voy a arrodillar, me arrodillo. Y tengo la actitud de una disposición total para que Dios hable a mi corazón y me toque y me llene y haga en mi interior lo que tanto necesita mi espíritu. Eso, hermano, me hace obtener la bendición de Dios. Así que yo tendría que empezar por preguntarme: ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué oro? ¿Por qué ayudo a los demás? ¿Por qué predico el evangelio? ¿Por qué diezmo? ¿Sabes, hermano? Tristemente hay quienes oran y leen la Biblia por temor al castigo.
Hay quienes vienen a la iglesia porque no se quieren ir al infierno.